Bueno, estamos en la etapa donde se presentan los presupuestos. Hace poco se aprobó el presupuesto nacional. Sí. Ahora ingresó hace algunos días el presupuesto provincial a las cámaras de legisladores provinciales. Y bueno, próximamente vendrá el de Junín también. Y nos enteramos cuando vimos obviamente el presupuesto, lo primero que hace uno obviamente es mirar lo que hay para Junín, las obras que están detalladas para Junín, sí, analizar el presupuesto. Y cuando vemos la planilla anexa donde están los ítems de obras para Junín, volvemos a ver un déjà vu, volvemos a ver el mismo ítem que estaba el año pasado, con otro presupuesto, construcción de un nuevo pabellón colectivo en Junín. A ver, decía, construcción, nuevo pabellón, ¿y qué más? Colectivo. Colectivo. Eso quería decir ampliación de la cárcel. Bueno, es una discusión que ya dimos el año pasado, sí, porque pasó lo mismo en el presupuesto 2022, apareció el pabellón colectivo. En ese momento duró bastante más la discusión, el debate. Sí. Había voces a favor, dentro del Frente de Todos, por ejemplo. Había muchas voces en contra, muchos vecinos en contra, instituciones que salieron a hablar. El intendente, que siempre estuvo firme en que no queríamos más ampliación de cárcel, lo mismo que había hecho en el 2017, cuando nosotros fuimos gobierno y ahí se había proyectado en el presupuesto. Ya tenemos demasiadas cárceles. Una cárcel federal en ese momento. Y ahora, nuevamente, el presupuesto 2023, aparece esto. Y bueno, lo primero que hizo el intendente fue llamar al ministro de Justicia, comunicarse con él y plantearle la situación. Nos llama la atención, poderosamente la atención, que aparezca de vuelta cuando ya fue una discusión que vimos, cuando ya había un compromiso del Ministerio de Justicia, sí, de que no se iba a ampliar la cárcel, que sí iba a haber una obra, pero que iba a ser un taller, una aula taller, para formación laboral, para las personas que están en la cárcel, unidad penitenciaria número 13. Había un compromiso el año pasado, finalmente no arrancó, esa obra se había licitado, después no arrancó todavía, y ahora vuelve a aparecer este ítem, y bueno, volvimos a consultar, el intendente hizo esta comunicación y nos confirmaron que aparentemente va a ser una aula taller, lo mismo que nos habían dicho antes, y que bueno, ahora la cuestión es por qué insólitamente vuelve a aparecer esto, digamos, qué pasaba si no lo detectábamos, si iba a seguir figurando como pabellón, por qué figura de esa manera. Y bueno, también lo que le pidió el intendente, si pueden cambiar, todavía el presupuesto no se trató, estamos en la etapa que va a entrar en las comisiones, se va a debatir, se va a discutir, o si hay posibilidades de modificarlo. Lo que pedimos es que modifiquen ese ítem y que figure realmente lo que se va a hacer, no otra cosa. Claro. Genera desconfianza, genera miedo, porque ya tenemos experiencia también los juninenses de que en algún momento dijeron que se iba a hacer una cosa, después se hizo otra con respecto a las cárceles. Así que no hay margen para errores en este tipo de cosas. Tiene que estar claramente lo que se va a hacer en ese presupuesto, como hay otras cosas, sí, que figuran ahí, y tiene que ser un título claro que todos podamos entender. Ahora, la política de seguridad no es hacer más cárceles, es prevenir el delito, ¿no? Y la verdad que nosotros desconfiamos un poco de lo que figura ahí, realmente, porque nos basamos en lo que vemos en el mensaje que da el gobierno provincial y nacional constantemente, y muchas veces escuchamos hablar de que quieren trabajar con las personas que están en las cárceles, garantizar derechos, pero muy pocas veces lo escuchamos hablar de la inseguridad y las medidas que se van a tomar con respecto a la prevención, como vos decís. Constantemente vemos cómo la inseguridad crece, sobre todo en el conurbano, y cómo faltan las medidas y sobre todo el mensaje que damos a favor de quién es, del vecino, de la víctima o del victimario. Y bueno, muchas veces fuimos críticos de esto y ahora cuando vemos esto obviamente nos genera desconfianza. A veces parecería que le dan más bolilla, por la presión, sí, a las personas que están en la cárcel y no a los vecinos, digamos, a la preocupación de los vecinos, que realmente cuando nosotros hablamos con la gente, nadie quiere más cárcel en Junín, todos sabemos lo que eso significa, ya tenemos 3, ni más ni menos, por lo tanto, bueno, es una preocupación y nosotros nos mantenemos firmes en la postura de que no puede ampliarse la cárcel ni tampoco construirse una nueva, y va a ser así mientras que el intendente Pablo Petrica esté en funciones. Aparte de esto, del boletín oficial o del presupuesto, ¿cómo viene el presupuesto para Junín en general? Bueno, y ahí también, cuando uno analiza lo que es el presupuesto y lo que está destinado para Junín, vemos que se repite, y ahí puede haber también algo relacionado con lo anterior, se repite, se copia y pega lo que estaba el año pasado. Creemos, por el tipo de obras... ¿Porque no se cumplió? Claro, creemos por el tipo de obras y por los presupuestos que son algunas cosas son pagos de cosas viejas, sí, y otra es todo lo que no se hizo, y la mayoría de las cosas son las mismas, por lo tanto ahí lo primero que analizamos es, bueno,
todo lo que se había prometido hacer no se hizo. Ajá. Figura lo mismo, hay un CAPS, un centro de salud, que no se hizo todavía. En Junín había dos, pero supongo que este es el que estaba en el barrio San Cayetano, que se cayó la licitación. Que está pasado. Está el predio. Está el predio destinado, claro. Pero bueno, no se hizo. Hasta el momento la licitación se cayó. Nosotros hemos presentado en el Consejo Deliberante un pedido de informes para ver qué va a pasar con eso. Todavía no hay una respuesta. Después figura la ampliación del Banco Provincia, que era una obra que venía de hace mucho prometida, pero bueno, si uno pasa por el banco, hay como una obra por empezar, el Banco Provincia del Centro. Acá en el centro. Sí, en el centro hay unas chapas que Sí. están en remodelación, pero todavía no arrancó. Abajo de los tribunales. Sí, exactamente. Han hecho un desastre con ese banco. Bueno, ahí se van a Porque hacer... era hermoso ese edificio y no sé qué están haciendo, hay chapas por todos lados, nunca termina la vereda, no sé cómo es. Esa obra es esa que figura en el Sí. presupuesto. En teoría es una ampliación de los cajeros para hacer, digamos, un lugar cerrado donde estén todos los cajeros y no con ingreso individual como hasta ahora. Yo la verdad mucho al Banco Provincial no voy, pero no voy nunca, en realidad. Pero digo, lo que veo de afuera es una desprolijidad bastante importante, ¿no? Sí, Digo. eso está hace bastante así. Y bueno, claramente lo que está pasando es que estuvo presupuestado el otro año y no se empezó y ahora Sí. vuelve a estar presupuestado lo mismo. Hay una obra que figura del hospital que creemos que es un pago viejo porque no hay ninguna obra nueva proyectada para el hospital. Ajá. Hay un pozo de bombeo que es el que ya se hizo en Junín, que ya vino el gobernador a inaugurarlo. Sí. Por lo tanto, ¿Y eso figura es de un nuevo? pago, figura de nuevo. Hay viviendas que, son las viviendas que están en marcha y que tanto discutimos en Junín. Sí, ahí hay 50 viviendas que se anunciaron el año pasado también y que todavía no se empezaron. Y después sí habría como dos obras nuevas para Junín, que una es una modificación de una oficina de ARBA, de la Agencia de Recaudación, y otra parecería ser una obra nueva con respecto al Ministerio de Trabajo Provincial. Esas serían las dos únicas obras que figuran como nuevas. Todo lo demás está copiado y pegado del año pasado y significa que no se avanzó, que es lo que siempre hemos dicho, que hay pocas obras de la provincia en Junín, las que hay no se empiezan. ¿Vamos a tener más viviendas en Junín? Bueno, hace muy poco el intendente presentó en el gobierno provincial también una planificación de loteos disponibles en Junín para hacer más de 100 viviendas. ¿Por qué se hizo eso? Porque se había hablado con el gobierno que si presentábamos lotes disponibles municipales, el gobierno provincial estaría dispuesto a construir 80 viviendas en Junín, así que... construir viviendas, no solo lotes, sino Exacto. viviendas. El gobierno municipal pone los lotes, Sí. la provincia pone las viviendas y bueno, obviamente se benefician los vecinos. Sí, sí. Así que ya el municipio hizo su parte y ahora queda la parte de la provincia que es O sea, construir los lotes están, faltaría la obra. la licitación de las 80 viviendas y las bien. obras propiamente dichas. Y después tenemos las 25 viviendas que están en marcha, que debe tener un 40% de avance, que bueno, esa era también provincial y este año se volvió a comenzar, digamos, a reanudar la obra, así que en teoría deberíamos tener más de 100 viviendas para el año que viene para junio.